Qué bendición, amados hermanos y amigos, poder saludarles nuevamente. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Un servidor, amigo y hermano en Cristo Jesús, Rigoberto Yolcay, le da la más cordial bienvenida en el amor de nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Como siempre, damos gracias a nuestro Dios por concedernos una bendición más de compartir unos minutos con cada uno de ustedes. También a Vida Visión, Canal 99, el canal de Zumpango. Muchísimas gracias por abrirnos sus puertas y ser un medio por el cual podemos compartir, podemos difundir las buenas nuevas de la palabra del Señor. A usted, amado televidente, hermano en Cristo Jesús, respetables vecinos y amigos de este pueblo, de este municipio de Zumpango, Zacatepeques, en Guatemala, así como a los lugares a donde a través de Facebook y a través de nuestro canal en YouTube podamos estar llegando. Bienvenidos. Les agradecemos de todo corazón que nos abran las puertas de su hogar para que juntos podamos de esta manera escudriñar las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos recordándoles, si aún no nos ha agregado en Facebook, puede enviarnos una solicitud de amistad a nombre de Rigoberto Yol. Ahí estamos y sería una bendición contar con su amistad por Facebook. También anunciándoles, tenemos esa buena noticia que nos llena de mucho gozo. Tenemos ya nuestro canal en YouTube. Usted puede buscarnos ahí, puede compartir y de esta manera también usted ser partícipe para que el Evangelio, para que la palabra de Dios sea predicada a todos los lugares posibles. Así que puede buscarnos y recomendarnos también. En YouTube nos encuentra como La Restauración Zumpango. Repito, en YouTube puede vernos, puede buscarnos, ubicarnos como La Restauración Zumpango. ¿Por qué la restauración? Nos han preguntado algunos amigos. Pues pertenecemos a Iglesia Evangélica Pentecostés La Restauración, cuya sede central está en la ciudad de Chimaltenango, acá en Guatemala, Centroamérica. Nuestro pastor es el hermano Freddy Eduardo Marroquín. También usted puede ver en Facebook, en YouTube, en Instagram, Iglesia La Restauración TV, Iglesia Evangélica La Restauración. Ahí la Iglesia Central también tiene sus transmisiones en vivo de cada servicio, de cada culto que se realiza todas las noches de 6 de la tarde en adelante, hora de Centroamérica. Así que ahí estamos con todo nuestro corazón dándoles la bienvenida y cualquier petición de oración, alguna pregunta, como algunos nos han contactado vía Messenger, también puede escribirnos en WhatsApp al número que aparece en su pantalla o una llamada normal para peticiones de oración, para alguna consulta respecto a la palabra del Señor. Estamos con toda la disposición para servirles. Bendito sea nuestro buen Dios y Padre. Incline su rostro, ore conmigo, presentémosle al Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades. ¿Necesita algún toque de Dios? Algo que realmente humanamente no hay salida, no hay solución, una enfermedad terminal, desahuciados por la ciencia médica. Dios sigue estando en su trono. Él es Dios todopoderoso. Y a alguno Dios le dice, esa enfermedad no es para muerte. El Señor te levanta. Si estás débil, te fortalece. Si estás caído, te levanta. Si estás perdido, te salva. Porque lo ha hecho con este servidor y con millones de cristianos que estamos perseverando en el camino. Es glorioso lo que Dios ha hecho. Sanidad física, sanidad en el alma, obrando el milagro del nuevo nacimiento, proveyendo un trabajo, proveyendo un empleo. Hay
miles y miles de testimonios que Dios no está muerto, el Señor está vivo. Jesucristo, el Redentor, el único Salvador por excelencia, dice la Escritura, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos. Así que con esa confianza acerquémonos al trono de la gracia. Padre, bendito sea tu nombre en esta hora, Señor. Aprovechamos estos minutos para unirnos a tu pueblo, para unirnos a tus hijos y juntos elevar nuestro corazón a ti en adoración. Te adoramos, Padre bueno, te damos toda gloria porque tú eres el único Dios vivo, real y verdadero, Jehová de los ejércitos, digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Eres omnipresente, el único Dios omnipresente, el único Dios omnisciente, el único omnipotente. Aleluya, te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Hasta aquí, Señor, nos has sostenido en tu mano, en tu diestra, Padre bueno. Te damos gloria y alabanza. Padre, me uno a cada televidente que está atravesando por alguna situación adversa, por circunstancias difíciles en su salud física. Padre, toca por favor los cuerpos enfermos. En el nombre de Cristo, un toque de tu mano ahora, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre cada enfermo, que tu poder fluya, que esa virtud sanadora que brota de las llagas de Jesús, de las heridas de su costado, las heridas de sus manos, las llagas de sus manos y de sus pies, Padre, como está escrito, por su llaga fuimos nosotros curados. El cáncer se va, la diabetes desaparece. En el nombre de Jesús, toca el cerebro, toca el sistema nervioso. Padre, obra un milagro, por favor, para alabanza y gloria tuya únicamente. Señor, sana los pulmones enfermos. Sana las vías respiratorias en el nombre de Jesús, el sistema circulatorio, el corazón, la sangre, Padre, en los niños, en los adultos, en los ancianos, cualquier enfermedad, cualquier deficiencia en la sangre, en el nombre de Jesús, con un toque de tu mano, obrando un milagro, trayendo sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, levanta al enfermo. Enfermedades en los huesos, en los músculos, enfermedades en la vista, en los oídos, enfermedades en la piel, fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el que pronto viene. Padre, también levanta a mis hermanos que por alguna razón descuidaron su vida, han caído, Señor. Tú no dejarás para siempre caído al justo. Cae el justo y tú lo levantas conforme a la grandeza de tu amor y de tu misericordia, Padre. Levanta al caído, levanta a mi hermano y a mi hermana, levanta a los siervos que han tropezado, que se han deslizado y han caído, Padre. Oh Dios del cielo, que tu misericordia en esta hora los levante, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Fortalece al débil, da nuevo aliento al desalentado, nuevos ánimos al desanimado. Fortalece al débil, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Reprende toda obra maligna
Reprende las tinieblas, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe ligaduras de maldad, de iniquidad. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda fuerza de oposición en los aires, toda obra de brujería, de hechicería, de ocultismo se desvanece en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos y ligamos a todo espíritu inmundo, a los demonios los echamos fuera de esas vidas, fuera de esos hogares que están siendo oprimidos en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús declaramos libres, libres, libres los hogares, libres las familias atormentadas, libres las vidas esclavizadas en los vicios, en la drogadicción, en el satanismo, en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, Padre, por el poder de tu palabra, porque dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Sí, Señor, es la luz de Cristo Jesús, es la luz del Evangelio, de la gloria de Jesucristo, Padre. Por esa palabra declaramos libertad, por esa palabra declaramos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto me gozo de verdad, hermanos y amigos, poder orar juntamente con ustedes. Y saben que es lo maravilloso, lo glorioso, lo que nos llena el corazón y nos impulsa, nos motiva, es escuchar testimonios, que la palabra de Dios está obrando en los corazones, que los mensajes que Dios nos da, ciertamente mensajes muy sencillos, porque es lo que somos. Somos siervos inútiles, dice la palabra del Señor. Somos vasos de barro. Pero cuando hay testimonios de sanidad, de fortaleza, toda la gloria para el Señor. Y eso nos impulsa a seguir orando, no solamente a través de este medio, sino en nuestra oración diaria, orar por cada uno de ustedes para la gloria del nombre del Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Voy a invitarles a los que así puedan hacerlo, a abrir su Biblia en la segunda carta. Volveremos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Trataremos de avanzar en todo ese capítulo que es de mucha bendición, de mucha revelación. Estamos meditando sobre el tema falsos profetas y maestros hoy. Es el tema que iniciamos en el programa anterior, lo dejamos inconcluso porque en realidad hay mucho que aprender, mucho que escudriñar. Solo dejemos que el Espíritu Santo nos alumbre, nos ilumine y hable a nuestros corazones. Falsos profetas y maestros hoy, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo. Con ese pensamiento, con ese tema en la mente y el corazón, leamos la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bendito sea el nombre del Señor. Así rápidamente quiero volver a leer
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, unas palabras muy reveladoras también pronunciadas por el apóstol Pablo, versículos 29 y 30 de Hechos 20, dice así: porque yo sé, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice la primera parte del versículo 31. Hermanos y amigos, ese tiempo ha llegado. Tiempo profetizado por el Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por Judas, el hermano del Señor. Esos tiempos donde el espíritu del anticristo ya está en acción, pero con el correr del tiempo cada día se hace más visible, cada día se hace más palpable el actuar de las fuerzas infernales. Y esto, pueblo de Dios, para nosotros como hijos del Señor es una advertencia para que estemos bien preparados, para que estemos bien cimentados, bien arraigados en la palabra del Señor, en la palabra de verdad, porque los engañadores hoy se han multiplicado exponencialmente a donde quiera que uno vaya. Cualquier programa que uno vea en la televisión, en las redes sociales, cualquiera se autonombra apóstol, cualquiera se autonombra profeta o maestro, inclusive haciendo gala de un poder engañoso, haciendo milagros, señales. Y lo peor, lo triste y lo lamentable es que mucha cristiandad está siendo arrastrada por esos falsos profetas, maestros y apóstoles que se han levantado, que han emergido. Pero déjame recordarte, el Señor Jesús lo habló, el apóstol Pablo lo acabamos de leer, y el apóstol Pedro dice el pasaje que leímos. Pero habrá, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Es un mensaje a la iglesia, no al mundo, porque dice la escritura que el mundo entero está bajo el maligno, el mundo como un sistema, el mundo, la humanidad que ha rechazado a Dios, aunque tengan religión, pero están bajo el poder del enemigo. El objetivo de Satanás, el engañador, a quien reprendemos en el nombre de Jesús, su objetivo es desviar a la iglesia, desviar al pueblo de Dios. ¿Y de qué manera lo hace? Introduciendo en la misma iglesia, en las mismas congregaciones, a sus emisarios, falsos profetas, falsos maestros. Pero la escritura, bendito el nombre del Señor, los descubre y nos da las características para que podamos discernir, para que podamos hacer la diferencia entre un verdadero siervo de Dios, entre un verdadero ministro de Dios y un falso profeta, un falso maestro, un falso apóstol. Hubo también falsos profetas en la antigüedad, en el pueblo de Israel, atacando a los siervos verdaderos, contradiciendo
las sentencias que Dios enviaba a través de sus santos hombres, de sus santos profetas. Como habrá. Cuando Pedro escribió su carta, lo veía hacia un futuro. Habrá entre vosotros falsos maestros, pero repito, insisto, ese tiempo es ahora, ese tiempo es hoy. Habrá falsos maestros. Y vimos las características algunas y hoy seguiremos viendo otras características que distinguen a estos falsos maestros. Número 1, dijimos que ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras. La primera característica es que van a introducir, van a meter encubiertamente sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas. Encubiertamente significa que están dando un porcentaje de verdad. Palabras escritas en la Biblia, pero ahí escondidamente, encubiertamente, vienen las herejías destructoras. Otra de las características es que negarán al Señor. Algunos descaradamente se autonombran ellos como los ungidos o como el Cristo, pero otros lo hacen de manera un tanto engañosa o bastante engañosa. Dice, y negarán al Señor. Otra característica de los falsos maestros, de los falsos profetas, es que negarán al Señor que los rescató. No lo negarán abiertamente, sino le agregarán otras enseñanzas humanas, otras doctrinas con respecto a la salvación, y dicen, bueno, el Señor Jesús murió en la cruz, es cierto, pero tú tienes que hacer esto, esto y esto, mandamientos humanos, para de esa forma alcanzar, luchar por tu salvación. Cuando la palabra del Señor claramente nos dice que es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que es por el poder de su sangre, de su muerte en la cruz, que la salvación nos llega completamente por gracia. No hay algo más que tú puedas hacer, no hay algo que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Es mérito 100% del sacrificio de Cristo en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, y muchos seguirán sus disoluciones. Otra característica es que tienen un carisma, tienen un poder infernal para engañar y arrastrar a mucho pueblo. Muchos seguirán sus disoluciones, como está de moda el evangelio falso de la prosperidad. Otra doctrina falsa dice que hoy la iglesia debe meterse en política y gobernar al mundo entero. Le llaman el reino ahora, el reino ya. Otra característica, mezclan el evangelio con psicología humana. Pero alerta, pueblo del Señor. Por avaricia, otra característica de estos falsos, por avaricia harán mercadería de vosotros. A ellos no les interesa que el pueblo busque de Dios con amor, que se entregue a Dios en santidad, en consagración. No, a ellos lo que les interesa es el amor al dinero, cómo enriquecerse por medio de la fe de los incautos. Son mercaderes, son negociantes de la fe que te llaman a pactar con Dios. Te dan un número de cuenta, un número de teléfono, llama, envía tu ofrenda, envía tus diezmos. Por avaricia
La avaricia es lo que los mueve. Otra característica más es que por avaricia harán mercadería de vosotros, dice. Más adelante en el versículo 10 leímos que ellos están dominados por su carne. Dominados por la carne, y mayormente, dice el versículo 10, a aquellos que siguiendo la carne son dominados por la naturaleza pecaminosa, por la naturaleza adánica, son dominados por la carne, dice, siguiendo la carne. Ellos viven no en el Espíritu, como es el mandamiento del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es el mensaje de Dios para el pueblo que le ama. Pero estos falsos, ellos viven en la carne, le dan rienda suelta a sus bajas pasiones, siguiendo la carne, dice, andan en concupiscencia e inmundicia. Viven peor que muchos inconversos, viven peor que mucha gente que no conoce a Dios, y ellos guiando, administrando una iglesia, una congregación, andan en concupiscencia e inmundicia delante de Dios. Son inmundicia estas personas. Otra característica, desprecian el señorío. Ellos no permiten que Jesús sea el Señor, sea el centro de su corazón. Desprecian el señorío. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hoy veremos otras características más. Versículo 12 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Otra característica de estos falsos es que hablan mal de cosas que no entienden a cabalidad el plan de salvación, no entienden a cabalidad cuál es el propósito de Dios para su iglesia, para su pueblo, y no entienden, hablan mal de cosas que no entienden, y el Señor les da un calificativo y les dice que son como animales irracionales. O sea, su nivel, su intelecto espiritual, digamos así, está al nivel de los animales nacidos, dice, para presa y destrucción. No entienden a Dios. ¿Cómo es de asombroso, cómo es de impactante ver? Conocieron a Dios, fueron alcanzados por Dios, empezaron bien la carrera, pero degradaron. En vez de evolucionar, en vez de crecer en el conocimiento de Dios, dejaron que la avaricia, dejaron que la inmundicia, dejaron que el pecado y la carne los domine. Sin duda alguna, Dios los llamó, Dios los amonestó una y otra vez, pero endurecieron su corazón. Cuando el ser humano, cuando principalmente los que están al frente, los predicadores, los pastores, los ministros, empiezan a desviarse y darle rienda suelta a la carne, a la avaricia, a la inmundicia, y luego el Señor de tantas amonestaciones no captan, no aman la verdad. El mismo Dios los entrega. Esto es impactante. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 2, versículos 9, cuando el Señor describe el actuar del anticristo.
Como repito, el anticristo como ser humano, como persona, aún no ha salido a la escena, pero su espíritu ya está haciendo obra a través de sus emisarios, a través de estos falsos ministros. Dice el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 2:9 en adelante, dice: inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cómo se va a manifestar el anticristo? De la forma en que paulatinamente se están manifestando sus falsos ministros. Dice: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aunque hayan milagros, aunque hayan portentos, pero si no se señala el pecado, si no se llama al ser humano al arrepentimiento, a la conversión a Cristo Jesús, al camino, a abandonar el camino ancho y venir al camino angosto, si no se señala eso y se hace énfasis solo en milagros, en señales, maravillas y portentos, dice el Espíritu Santo, que son señales y prodigios mentirosos. Y oiga bien, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, repito, 2 Tesalonicenses 2:10 y 11, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Estoy leyendo la palabra del Señor. Dios mismo a la gente, a la cristiandad tibia, que no ama la verdad, que no se compromete con la verdad, que no pelea y defiende la verdad, no levanta la voz, no denuncia el pecado, no denuncia la falsedad. Está viviendo un evangelio acomodado a la sociedad, un evangelio mediocre, un evangelio tibio, un evangelio que a medias tiene a Dios y por otro lado dándole rienda suelta a sus bajas pasiones, haciéndose uno con el mundo. Dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, el evangelio puro es la verdad. Y si la gente no recibe ese amor para ser salvos, serán engañados. Por esto, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuánta necesidad tenemos de oír la verdad, de creer la verdad, de amar la verdad, defender la verdad, proclamar, difundir la verdad por todos los medios posibles, comprometernos, cada hijo de Dios, cada hija del Señor. Cada uno debemos comprometernos con la verdad, amar la verdad, perseverar en la verdad, señalar lo falso, señalar la mentira, condenar la mentira. Porque si no lo hacemos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean
a la mentira. Esta es una operación. Eso ya no lo hace el diablo. Dios mismo lo hace en la gente que no ama la verdad, que rechaza la verdad, que menosprecia la verdad, que está mezclando el evangelio, un poco de verdad con un poco de psicología, un poco de verdad con un poco de argumentos humanos. Dios les envía un poder engañoso y paran creyendo la mentira. Es asombroso, pero se está cumpliendo delante de nuestros ojos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por eso es que, volviendo a la segunda carta del apóstol Pedro, dice la Escritura que no entienden a Dios. Tan sencillo que es el evangelio, tan clara que es la palabra del Señor, pero estos falsos, dice, hablando mal de cosas que no entienden. Su entendimiento está bloqueado a la verdad. Su entendimiento no tiene más acceso a la verdad de la Escritura. ¿Por qué? Porque aman la mentira, porque no se comprometen con la verdad. Entonces, otra característica de estos falsos maestros, profetas y apóstoles de hoy en día es que hablan mal de cosas que no entienden. Y el Señor los compara con animales irracionales nacidos para presa y destrucción, los cuales perecerán en su propia destrucción. Otra característica, versículo 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia. Viven en injusticia, practican la injusticia, que es toda manifestación de diversas clases de pecado, ofendiendo a Dios, porque la justicia es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, recibiendo el galardón de su injusticia. Y vea esta característica de los falsos maestros de hoy en día y de los que son arrastrados por ellos. Dice, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Tienen por delicia el gozar de deleites cada día. No es un deleite en Dios, no es un deleite en su palabra, son deleites de sus pasiones bajas, son deleites de la carne. Y estos falsos tienen esa delicia, tienen por delicia gozar de esos deleites cada día. En otras palabras, es su estilo diario de vivir. No hay un cambio, no hay una diferencia, no hay una vida de santidad que se manifieste Dios en ellos. Sigue diciendo el Espíritu Santo, estos son inmundicias y manchas. No que solamente tienen inmundicia, ellos mismos son inmundicias y manchas. Y perdónenme, pero cuando hablamos de la palabra inmundicia, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Es lo inmundo, la inmundicia es algo abominable. Humanamente hablando decimos, el estiércol es algo inmundo. Así el pecado, el estilo de vida de estos falsos, dice, es inmundicia. Es mancha ante los ojos de un Dios santo, de un Dios vivo. Bendito sea su nombre. Quienes aún mientras comen con vosotros, están en las iglesias, están en los templos, están al frente de las congregaciones, muchos de ellos, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Cuando un verdadero hijo de Dios le falla a Dios,
yo le he fallado, quizá tú le has fallado. ¿Qué es lo que inmediatamente sentimos cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado, una falta? El Espíritu Santo viene, nos quebranta, nos redarguye, nos hace llorar, nos hace gemir, nos lleva a la cruz, a humillarnos, a postrarnos, a pedirle misericordia, a pedirle perdón, a rogarle que su sangre nos lave, nos limpie, nos purifique, nos santifique. Pero contrario a esa actitud que como cristianos y como humanos, cuando fallamos, estos falsos se recrean en sus errores. En otras palabras, disfrutan de su pecado. Ya no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ya no son sensibles a una vida de arrepentimiento. Disfrutan, dice la Escritura, y se recrean en sus errores, en sus pecados. Se ríen en la cara de Dios y condenan a aquellos que predican santidad, a aquellos que predican consagración. Los tildan de extremistas, de fanáticos, de locos. Ellos se recrean en sus errores. Sigamos viendo qué otras características. Versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Cuánta iglesia no ha generado escándalos y viven como que nada está pasando? Por culpa de los cuales, como leímos al principio, el camino de la verdad está siendo blasfemado, porque el mundo ve y el mundo ya no señala solo a 2 o 3 falsos, sino dice, bueno, y dicen que son cristianos y dicen que son hijos de Dios y miren cómo viven. Señalan a todos, generaliza, así es el mundo. Pero estos falsos viven en un total desenfreno, en un total libertinaje, dándole rienda suelta a sus pasiones. Dice la Escritura, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, no pueden ver a una mujer, sino inmediatamente codiciarla en su corazón. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¡Qué bajeza! ¿A qué nivel han caído estos falsos? No se sacian de pecar. Y dice la Escritura, pueblo de Dios, que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. El que ha nacido de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, ya no se deleita en el pecado, ya no practica el pecado, y el pecado ya no es su estilo de vida. Ciertamente, como humano puede fracasar en determinado momento, puede fallarle en algo al Señor, pero estos falsos se caracterizan por tener la mirada llena de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. No los gobierna el Espíritu de Dios, no los gobierna la palabra, sino un espíritu infernal de codicia, de avaricia, de adulterio y de toda clase de inmundicia los está gobernando. Tienen el corazón habituado a la codicia. Contrario al pueblo verdadero de Dios, que escucha la voz de su Señor cuando le dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y cuando el Hijo de Dios escucha esa palabra, si está desviado, se arrepiente, si está dando pasos equivocados, vuelve a la senda correcta. Pero estos tienen el corazón habituado a la codicia, y dice el Espíritu Santo que son hijos
de maldición. Son las características de los falsos maestros. Versículo 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. O sea que estos falsos en algún momento tuvieron un encuentro con Dios. En algún momento conocieron al Señor, fueron rescatados, fueron transformados, pero en determinado punto del camino se han apartado. Versículo 15: han dejado el camino recto. Están en las iglesias, están infiltrados en las congregaciones, pero ya no están en el camino recto. Jesús es el único camino recto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amemos la verdad, amemos a Jesús, amemos la vida eterna que le costó al Señor toda su sangre en la cruz, su sacrificio en la cruz, para dárnoslo gratuitamente. Comprometámonos con Él día a día, contrario a estos falsos que han dejado el camino recto y se han extraviado, dice la Escritura. Más adelante nos da otras características. El Espíritu Santo describe a los falsos. Versículo 17 dice: estos son fuentes sin agua. Muchos de nosotros hemos ido a un bosque, a una montaña, y qué maravilloso es ver el lugar donde brota el agua, un nacimiento de agua, una fuente de agua para abastecer del líquido vital a los pueblos, a las aldeas que están cerca. Qué glorioso es ver la obra de Dios, cómo el agua fluye desde el subsuelo y corren los ríos. Pero ha pasado que en tiempo después hemos ido a esos lugares donde había una fuente de agua agradable, de la cual hasta bebimos, y nos hemos encontrado la triste sorpresa que al llegar la fuente ya no existe, se secó, ya no hay un río que antes estaba allí. En un sentido espiritual, estos falsos en algún momento bebieron del agua de vida, en algún momento disfrutaron de la presencia de Dios, pero hoy, dice el Espíritu Santo, son fuentes sin agua. ¿Qué le pueden dar? ¿Qué le están dando a sus oyentes? Los están arrastrando tras sí con argumentos humanos, con un falso evangelio, con un evangelio liviano, sin santidad, sin consagración, sin el temor de Dios. Son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta. Ya no hay vida de Dios. Ya no está la verdad pura. Ya no está la palabra limpia, dice el Señor, que fuimos lavados en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de verdad nos limpia, la palabra de verdad nos purifica, la palabra de verdad nos santifica, nos impulsa a entregarnos día a día al Señor en una vida en santidad, en una vida en consagración. Pero estos falsos son fuentes sin agua, ya no hay palabra pura, ya no hay palabra verdadera, son nubes empujadas por la tormenta. Versículo 18 nos dice otras características más. Dice: pues hablando estos falsos palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Una característica que como sale a luz es que son lisonjeros, son salameros. ¿Qué significa eso?
le hablan palabras infladas y vanas, palabras dulces. Hermanito, no tengas pena. Hermanita, no tengas pena. Dios sabe, Dios conoce que somos humanos, que nos gusta el mundo, que nos gusta la carne. Estamos en el tiempo de la gracia. No hay que ser extremistas, no hay que ser fanáticos, no hay que ser legalistas. Tú puedes participar en las fiestas del mundo, en las ferias del mundo. Tú puedes hacer todo lo que el mundo hace, pero lo hacemos aquí. No hay problema. Seduciendo a las almas inconstantes con concupiscencias de la carne. Mucho cuidado. Donde se hablan solo palabras dulces. No prediques fuerte, porque el hermanito se puede ofender, porque la hermanita se puede ir de la iglesia. No prediques contra la avaricia, porque los que están dando dinero, las familias poderosas de la iglesia, se pueden ir. No prediques contra el engaño, contra la mentira, contra el robo, porque temen que su chequera, que su billetera se venga por los suelos. Entonces están engañando, seduciendo a la gente con palabras infladas, con palabras vanas, seduciendo hasta con concupiscencias de la carne a los mismos cristianos incautos. Aquellos que verdaderamente, dice la Escritura, habían huido de los que viven en error, pero son cristianos nuevos, son cristianos tiernos. Los arrastran tras ellos. Son seductores de almas. Lo dice el versículo 14 también. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen. ¿A quiénes seducen? ¿A quiénes engañan? ¿A quiénes arrastran? A las almas inconstantes. Por eso el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad para que no seáis engañados. Los seducen. Tienen un poder diabólico para seducir, para engañar. Seducen, dice el versículo 18 también, con disoluciones. Disoluciones es un evangelio disoluto. Ya no es un evangelio puro, ya es un evangelio humanista, un evangelio social, para no ofender a la gente. Se creen más misericordiosos que Dios. Son esclavos. Versículo 19 dice el Espíritu Santo, les prometen libertad y son ellos mismos, los falsos, son ellos mismos esclavos de corrupción. Ciertamente, dice el versículo 20, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en esas contaminaciones, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Concluye el capítulo 2, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Por eso dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. No conocer el camino de la verdad, no conocer el camino de la justicia, es condenación eterna.
Pero haberlo conocido y volverse atrás y vivir peor que los inconversos trae una doble y más terrible condenación. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, en el cieno. Aunque tengan títulos que ellos mismos se otorgan, se autonombren como apóstoles, como profetas, como grandes maestros, pero viven en iniquidad, viven dominados por su carne, viven disolviendo el evangelio, viven arrastrando tras sí a las almas inconstantes, seduciéndolas con contaminaciones de la carne. Dice el Espíritu Santo que son como aquel perro que vomitó y está volviendo a su vómito, está volviendo a su vida antigua, está volviendo peor que su vida anterior, o como la puerca lavada, bien perfumada, pero la suelta. Su naturaleza es el lodo, es el cieno, va y vuelve a revolcarse en el pecado. Pero ellos son insensibles ya, porque fueron entregados a una mente reprobada para creer a la mentira como un juicio de Dios. Para el pueblo del Señor, para la iglesia del Señor, ¿cuál sería el antídoto? ¿Cuál sería el consejo para la iglesia del Señor? Dice el Espíritu Santo en el capítulo 1 de la carta que estamos leyendo del apóstol Pedro, 1:19, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Cuando Pedro escribió, se refería a todo el Antiguo Testamento que ellos tenían. Hoy en día, para la iglesia del Señor, es toda la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Alerta, pueblo de Dios. Tenemos la palabra profética, tenemos la Biblia, tenemos la Escritura. Leámosla, meditemos, escudriñemos, estudiemos su palabra con mucha oración para no ser arrastrados, para no ser engañados por estos falsos profetas y maestros. Bendito el nombre del Señor, Padre bueno. Una vez más hemos compartido la palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Yo te ruego por cada hermano y hermana, por cada televidente, que nos pongas en alerta para no ser seducidos, para no ser engañados, para no ser arrastrados por tanto falso maestro que hoy en día se está levantando. Danos un amor por la verdad. Danos, Señor, un corazón que se comprometa a amar la verdad, a defender la verdad, a proclamar la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, unge nuestros ojos con el colirio de tu palabra, con el colirio de tu Espíritu Santo, para distinguir lo falso de lo verdadero, lo malo de lo bueno, lo que a ti te agrada y lo que te desagrada. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo, tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día y seguirte hasta el final. Bendice tu pueblo, bendice cada corazón, bendice cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde.